Inicialmente a los evangelios no se les llamaba con este nombre, se les conocía más bien como recuerdos de los apóstoles, porque son resúmenes de lo que ellos aprendieron, de lo que escucharon, de lo que vieron, y más adelante se les llamó evangelios. De hecho lo puedes ver en la introducción de Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que de nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Además, no solamente habían 4 evangelios, sino que habían bastante más. Lo que pasa es que con el tiempo se fueron seleccionando y algunos también por forma natural se perdieron. Unos circulaban más en unas zonas y unas áreas, otros en otras áreas, y tardó unos siglos en decidirse cuáles eran los que realmente eran inspirados por Dios, ¿no? Lo que luego se llamaría el canon del Nuevo Testamento. De hecho, tampoco se conocía a estos libros como Nuevo Testamento porque se les conocía como Nuevo Pacto. Lo que pasa es que cuando Jerónimo tradujo la Vulgata, testamentum en latín es de testamentar, de pactar. Lo que pasa es que con el tiempo se ha venido a entender que quiere decir herencia, pero no necesariamente un testamento es una herencia, puede ser, muchas cosas pueden ser testadas, es pactado. Entre los que se perdieron está, por ejemplo, hay muchos, pero el que más lástima da que se perdiera, al menos para mí, el Evangelio de los Hebreos, que circulaba entre los judeocristianos de Egipto, más que nada de Alejandría, y tenía cosas muy interesantes que han quedado reflejadas, citadas en algunos de los libros de los padres apostólicos. Cosas muy interesantes, por ejemplo, que dice que Santiago, el hermano de Jesús, estuvo presente en la última cena, y eso te da como un puente, porque claro, en los evangelios queda como que él no creía en lo que su hermano predicaba, y luego aparece escribiendo todo un libro del Nuevo Testamento, ¿no? El libro de Santiago. También Judas escribe un libro, y bueno, y era la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Pero se perdió el libro más que nada porque estaba hecho en papiro, no como los otros libros, los de Israel y otras partes que muchos escribían sobre cuero, igual que los libros del Antiguo Testamento, y al ser sobre papiro y estar en Egipto, que es muy húmedo, pues se pudrieron básicamente. Y estaba escrito en griego. El de Mateo, en cambio, fue originalmente escrito en hebreo y también circulaba entre los judeocristianos, pero los israelitas, o sea, los que vivían en Galilea, en Judea, en Idumea, en esas zonas de habla hebrea. Y los judeocristianos estos, tanto estos como los de Egipto, en general eran básicamente parte del judaísmo. Recordemos que no se les veía como si no fueran judíos, sino eran una secta más dentro del judaísmo. Entendido que las sectas en el judaísmo no eran ni tampoco son hoy en día como las sectas en el cristianismo, como las denominaciones, que hay muros que separan mucho un grupo de otro y se tienen una rivalidad para congregarse más gente o menos gente en un lugar. O sea, un testigo de Jehová no va a ir a misa porque la iglesia le quede más cerca, ni muchas veces un evangélico no va a cierto lugar por motivo que sea, no prefiere coger el coche, ir más lejos para verse con otros. En cambio, con las otras religiones, en el Islam, en el judaísmo, esos muros no existen de esta manera. A la hora de congregarse, básicamente se congrega todo el mundo. O sea, un chiita va a una mezquita suní si le toca. Igual que un judío conservador o liberal, pues irá a una sinagoga ortodoxa si le toca, ¿no? Si le queda más cerca o está viajando, lo que sea. En las sectas judías de aquella época lo mismo, ¿no? No estaban divididos doctrinalmente, pero no tanto físicamente. Tú puedes ver, por ejemplo, que dice que estando Jesús vivo, que muchos creían en él y iban a la sinagoga. Entonces los judeocristianos para los judíos, ellos eran unos judíos más, y ellos también se consideraban a sí mismos
judíos también, y para los romanos ellos eran pues judíos, solamente que ellos creían que Jesús era el Mesías. Entonces ya no pasando mucho tiempo, el libro de Mateo pues también empezó a leer como Haftorá. Entendemos que desde la época de Esdras él estableció que se debía leer la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento, una vez todo el año. No tenía los parashot divididos como ahora, pero sí decía que por lo menos para cuando sea Sukkot deben haber acabado toda la lectura de la Torá. Y como eso no es tan largo, en las sinagogas, ya en la época de Jesús también se hacía, entonces se leen parte de otros libros. Tú lo puedes ver, por ejemplo, cuando él estuvo en la sinagoga de Nazaret, se le dio un libro de los profetas porque eran los seleccionados para leer después de la Torá. Claro que en aquella época cada sinagoga elegía las haftorás que ellos querían. Hoy en día sí están organizadas, ¿no? Cada semana toca una haftorá correspondiente a la parashá de esa semana. Entonces en algunas sinagogas donde la mayoría eran cristianos, pues que no se les llamaba cristianos, ¿no? Pero se empezó a leer algunas veces el Evangelio de Mateo como una haftorá. También hay que tener en cuenta que el hecho de que tuvieran a Mateo como escritura no quiere decir que tuvieran el resto del Nuevo Testamento como escritura, más bien no, especialmente las cartas de Pablo, porque son muy helenistas las cartas de Pablo, y ellos eran muy judaizantes. Pero en la práctica los judeocristianos de la zona de Israel pues eran uno más de los judíos, o sea, ellos celebraban la Pascua con los judíos en las fechas judías, no en las fechas que luego pusieron los cristianos en el concilio de Nicea. Guardaban el Shabbat, evidentemente comían comida kosher y eran uno más, ¿no? Hasta que siglos más tarde pues se fueron separando. Porque al fin y al cabo para hacer una sinagoga no necesitas un pastor ni necesitas un rabí, con que sean 10 adultos pues ya pueden hacer una sinagoga. De modo que si digamos no están a gustos en la sinagoga donde están, porque hay muchos que no creen que Jesús es el Mesías, pues no pasa nada, ¿eh? Se mueven un par de cuadras más abajo y montan su propia sinagoga. No necesitas un rabino para hacer tefilá y para tener una sinagoga. Fíjate, por ejemplo, en Juan 12:42, estando todavía Jesús dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, unos todavía siguen asistiendo a una sinagoga grande, normal, tipo fariseo, y otros pues ya montaron sus propias sinagogas, y ahí es cuando empezaron a leer el Evangelio de Mateo como haftorá. Ahora bien, ¿en qué lengua fue escrito el Evangelio de Mateo? Pues la verdad es que todo indica básicamente que a ciencia cierta de que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. De hecho, incluso Jerónimo menciona haber tenido un original en hebreo en sus manos, y cuando estuvo traduciendo Mateo al latín, solicitó que se lo enviaran para poderlo traducir del latín en vez del griego, pero desafortunadamente para él pues no le llegó a tiempo. Pero hay mucha documentación de la época donde se dice que Mateo lo escribió en hebreo y que posteriormente fue traducido al griego. Concretamente, Jerónimo menciona que se encontraba en la biblioteca de Cesarea. Ahora bien, en los últimos años yo sé que han aparecido personas que dicen que Mateo está sacado del Evangelio de Marcos y se basan en la lingüística, lo cual para mí no tiene mucho sentido por dos motivos muy fáciles. Primero, no tienes ni los originales de Marcos ni los originales de Mateo, entonces ¿qué lingüística vas a estudiar? Y segundo, si estudias un poco de antropología social, sabrás que la lingüística nunca es la base para la documentación, siempre es un anexo. Lo que se basa para la documentación histórica son siempre la arqueología y la documentación de la época. La lingüística es un apoyo, pero no es la base. Aparte de eso, tenemos también el Evangelio de Mateo en hebreo, que se conoce el Evangelio de Mateo de Shem Tov, que ya sé que muchas personas no lo tienen por un original. Sí vale la pena tener en cuenta que se entiende mucho mejor
cuando se lee el Evangelio de Mateo de Shem Tov en hebreo, incluso si no es un original. El Evangelio de Shem Tov apareció por la Corona de Aragón, por Cataluña, porque en esta zona se hacían muchos debates. A los judíos se les obligaba a hacer debates públicos con cristianos y tenían que ir a la fuerza. Entonces, claro, ellos estaban en una desventaja porque si bien los cristianos conocen muy bien el Antiguo Testamento, o deberían conocerlo, o al menos saben de qué va, la mayoría de los judíos es que no tienen ni idea de qué va el Nuevo Testamento. Entonces el debate era un poco injusto. Lo que corría por estas tierras era una versión de Mateo en hebreo. La mayoría de las personas consideran que es una traducción del Evangelio griego al hebreo, es decir, que del original de Mateo en hebreo pasó a griego y de griego se tradujo otra vez al hebreo. Y algunas personas, estudiosos, que vale la pena escuchar sus motivos, consideran que es una copia de un original de Mateo en hebreo. Sea cual sea de las dos, lo que sí es de notar es que se entiende muchísimo mejor leyéndolo en hebreo que leyéndolo en español o leyéndolo en griego, porque hay muchos juegos de palabras, muchas expresiones, muchas palabras que no existen realmente en griego y mucho menos en español, que al leerlas en hebreo las puedes ver diferente, las puedes entender de otra manera. En mi opinión, y no soy doctor en la materia, yo tiendo más a pensar que es una copia de un original en hebreo. El motivo que yo veo es muy sencillo. Yo sé que hay otras explicaciones de otras personas que creen que es un original de hebreo. Yo me he fijado solamente en la primera frase. En la primera frase del Mateo de Shem Tov dice: libro de la genealogía de Jesucristo. Bueno, entonces Toldot, pues sí, ahí está todo en hebreo muy bien. Toldot no es 100% genealogía, pero bueno, es más bien, yo diría que significa historia. Pero fijémonos que realmente la palabra Jesucristo no está tal como está traducida. Evidentemente, por el contexto que viene a continuación, lo que está diciendo es que Jesús es el Mesías. Pero tampoco dice Yeshua, le falta la Hei final. ¿Sí? Coge uno y míralo bien. De hecho, en algunos hay un apóstrofe, en algunas copias que yo he visto, y pone que efectivamente le falta la Hei. O sea, ¿cómo lo escribe el autor? Él escribe Yeshu, le falta la A final. Ahora bien, ¿qué judíos se comían las A's al final de las palabras? Los galileos. ¿Pero los galileos de cuándo? No los galileos masoretas, y mucho menos unos galileos de la Edad Media, los galileos del primer siglo. Se les conocía, de hecho se menciona que a Pedro se le conocía por su acento, que era galileo. El acento, eso se refiere a que no pronunciaba las as al final de las palabras, y aquí está escrito Yeshu, no está escrito Yeshua. Ahora, pensar que un judío tradujo del griego al hebreo en la Edad Media y dijera, ay no, si el que lo escribió era Mateo y él era Galileo, seguramente no puso la G final. Quita esa letra para que suene como lo pronunciaría un Galileo. Eso no es posible, ¿verdad? Ni tan siquiera ellos sabían en la Edad Media cómo era el acento galileo de hace 2000 años. O bueno, si lo sabían, a lo mejor lo sabían, pero no lo traducirían en Galileo, ¿verdad? Por así decir. En mi opinión, aparte de las muchas otras explicaciones que algunos eruditos, tanto judíos como cristianos, que opinan que es una versión original de cómo Mateo lo escribió. Sea lo que sea, sí es importante, en mi opinión, que uno estudie el Evangelio de Mateo desde el hebreo.